De vuelta a las 8:45, Rocío Lazo nos cuenta qué dicen nuestros televidentes sobre la paz en Colombia. Juan Luis, un tema bastante interesante que ha dado mucho de qué hablar a través de nuestras redes sociales, así que comenzamos a revisar las distintas opiniones de nuestros televidentes. Comenzamos con la de Raúl. El Estado de Colombia reconoció las muertes de inocentes, el de Guatemala las justificó. Pequeña diferencia. Elmer Palencia, ¿se contemplaron los narcodólares de la guerrilla o servirán para su nueva fase como políticos? ¿Veo una inmensa lavadora de dinero obtenido por el narco o será incautado? ¿Acaso no era fuente de dinero de las FARC? Y por último, la opinión de doctor Sergio Hernández. La diferencia es que en Colombia es el esclarecimiento de la verdad y en Guatemala es algo oculto. Recuerden participar con el hashtag a las 8:45, tanto en Twitter como en Facebook, para que todos sus comentarios salgan al aire. Juan Luis, Claudia. Mario Taracena, la discusión en Cartagena gira en torno a la impunidad después de la firma de los acuerdos de paz, ¿o no gira en realidad en torno a eso? Parece que hemos perdido la comunicación con el presidente del Congreso. Señor Taracena, ¿se encuentra al otro lado de la línea? No hemos perdido la comunicación, vamos a intentar reanudarla. Pero vamos rápidamente con el licenciado Andrino. A ver, Claudia. Quiero aprovechar que el licenciado Andrino ha repasado ya las hojas de... Claudia dice que ya leyó 297. Está listo para votar. Yo quisiera que habláramos de esa sección de la que comentábamos durante la pausa, el desarrollo rural que se propone Colombia. ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Cuáles son las grandes diferencias que encuentra con el proceso de paz guatemalteco? Bueno, en primera instancia creo que hay muchas similitudes en cuanto a alguna parte de la estructura. Digamos, en Guatemala también se hicieron algunos acuerdos preparatorios para ese acuerdo final de paz. Igual Colombia hace con su reforma de rural integral, con su tema de participación política, con su mecanismo directo de querer hacer el enfoque de las víctimas y la reparación. Creo que son aspectos que también Guatemala en algún momento lo contempló. Sin embargo, la institucionalidad, que como ya bien decía la licenciada Zelaya, se cuenta en Colombia, es distinta a la que se tenía en ese entonces en Guatemala. Sin embargo, aquí también son documentos extensos que sí replican la creación de normas legales, implican la creación de instituciones, de fondos, digamos, orientados a financiar a esas áreas que no fueron tocadas por lo del Estado en un momento de subdesarrollo, porque eran controladas por las FARC. Y ahí es donde se busca hacer un desarrollo integral. Y principalmente, digamos, el tema de la participación política, porque le da un espacio a esa parte representativa de las FARC en un Estado que va a tener que hacer en conjunto una construcción nueva de desarrollo. ¿Y tu previsión es que ese partido pueda ser exitoso a nivel nacional en Colombia? Me parece que las variables pueden ser distintas, digamos, en algún momento se reconoce esa representatividad que tienen las FARC para un elemento de negociación, pero no se sabe cuál va a ser su mecanismo de participación política. De ahí depende, digamos, las iniciativas que puedan tener, las orientaciones ideológicas que puedan presentar, inclusive el financiamiento, porque se cuestiona mucho el tema si la participación del narcotráfico fue o es. Y esto es algo que es fundamental porque en el marco de la negociación, si ustedes pueden ver, hay un acuerdo específico que habla del combate al narcotráfico. Y eso fue sumamente negociado, contrario a lo que el gobierno colombiano pidió, de que hubiera una comisión de la verdad y que en el marco de ese tercer acuerdo se pudiera atacar la impunidad, se atacara la corrupción. Entonces fue un dando y dando en el proceso de negociación que fue, digamos, muy difícil. Detengámonos en ese punto justamente, y a propósito que varios de los comentarios que ingresaron para este programa hacían hincapié en esa asociación, FARC igual narcotráfico. ¿Cuánto va a costar para las FARC esa representación política que ahora cobran, aparte de la experiencia y las dinámicas que deben de aprender, el peso del narcotráfico sobre ellos? Sí, yo sí creo, lo veo sumamente difícil cómo lo van a lograr, y repito, creo que ellos van a hacer un enorme esfuerzo de convertirse en una fuerza ideológica, porque en Colombia, eso hay que verlo, los partidos políticos tradicionales, igual que en toda América Latina, tienen mucho desgaste. Entonces quizá ellos están pensando en una conversión tipo San Pablo, ¿verdad? Y aparecer ahora... Hablemos de esa ideología que se puede prever para el espectro de la política colombiana en el mediano plazo.
Mire, yo creería que más ahorita no están surgiendo posicionamientos ideológicos tradicionales que sean bien acogidos. Yo creo que es una especie de populismo con manejo de medios y manejo de figuras que quizá tienen algunos cuantos líderes que pudieran ser como referentes y encabezar en esas posiciones que van a tener en el Congreso o en el Senado un liderazgo de leyes que tengan un contenido social, que se vea alguien que lucha porque este acuerdo de desarrollo rural integral tenga éxito, pero efectivamente yo sí me pregunto las posibilidades que puedan tener de plasmarse y de volverse un partido político relevante en Colombia. Lo miro difícil, porque la gente está accediendo al sí, porque tiene un nivel de preparación, un sufrimiento cercano, una comprensión de que un país en paz, con todo el potencial que Colombia tiene, imagínense en lo que se puede transformar. Eso me parece muy relevante. Colombia, que es el socio fundamental de Estados Unidos en la región del Caribe, bueno, no tiene el menor temor de ir a La Habana y llevar, hoy estaba en el centro del estrado, en el centro del escenario, Raúl Castro. Es decir, bueno, pero me parece a mí que es mucha más flexibilidad, algo a lo que no se anima ningún otro país. Pareciera que Colombia tiene con mucha seguridad para hacer eso, Jorge Mario. Pero es que, perdón que interrumpa, pero es que yo creo que ellos necesitaban mostrar que estaban negociando con una guerrilla ideológica, que era la acusación que se le hacía a las FARC, y la ida a La Habana implica eso. A mí me parece que todo lleva a un contexto de un acuerdo de Estados Unidos y obviamente la lógica nos dice que la no participación de Estados Unidos, la no objeción, digamos ni siquiera un pronunciamiento en el proceso de los 4 años que inicia en Noruega, pero luego se concluye en buena parte en La Habana, Estados Unidos dio un visto bueno sin decirlo. Pero más aún, en el tema ideológico, recordemos que el inicio de las FARC dan como producto un rompimiento, digamos, armado en la época de los 50 muy fuerte y que sí tenía una carga ideológica grande. Sin embargo, los problemas de violaciones de derechos humanos rompe con ese apoyo que pudiera tener de la población, porque no es congruente hablar de un tema de populismo hacia la población o ideológicamente comunista, socialista, cuando estoy cometiendo actos violatorios de derechos humanos. Por eso perdió esa credibilidad y ahora habrá que esperar en este espacio político que se le está dando, cuál va a ser el posicionamiento que van a tener. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para hacer un análisis breve, ágil, de ese debate, el primero en el que se enfrentan Donald Trump y Hillary Clinton en la noche de hoy en Estados Unidos. Ya venimos.